Le voy a leer en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Lo hago con el propósito de que la Escritura sea más entendible para todos nosotros. Hay ciertas versiones de la Biblia o ciertas Biblias que vienen traducidas en un lenguaje que es más fácil de entender para todos. Así es que por eso escogí esta Biblia, la Biblia Nueva Traducción Viviente. Y dice así la palabra de Dios, Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 hacia el 17. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Bueno, les decía que he titulado este tema Rumbo a la Nueva Creación. ¿Por qué es que siempre que yo pienso en esa nueva creación, me viene a la mente esta escritura? Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Aquí nos habla el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, que nosotros no debemos poner nuestra atención en este mundo, ni en las cosas que este mundo ofrece. Porque las cosas que este mundo ofrece no provienen de Dios. Y que si nosotros nos embelezamos con las cosas del mundo, el amor de Dios no va a llenar nuestros corazones. Entonces, siempre que yo pienso, que yo medito en la nueva creación que se aproxima, Dios me hace recordar esta escritura. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Porque dice ahí el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo: hijitos, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo no tiene el amor de Dios. Y dice, y las cosas de este mundo son pasajeras, se van a terminar un día, pero el que tiene a Dios en su corazón estará por la eternidad con Él. Yo quisiera que pusiéramos atención en la palabra de Dios y que pusiéramos así más atención también en las cosas espirituales. Dice así la palabra de Dios, ponga mucha atención. Ahora vamos a Mateo capítulo 24, versículos 37 hacia el 40. Y dice así: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Hermanos, hermanas, quiero que pongan mucha atención. La verdad, estoy sorprendido en grande manera de los cambios que han acontecido en los últimos 20 años. Déjeme decirle, estoy cumpliendo 41 años, o ya los cumplí 41 años, de caminar con el Señor. Los primeros 20 años fueron para mí vividos en un ambiente más tranquilo,
en un ambiente más seguro. Pero de 20 años para acá ha habido una revolución. De 20 años para acá, el cristianismo, oiga bien, no le hablo del mundo, del cristianismo. El cristianismo ha entrado en una gran confusión. Yo sé que cuando digo estas cosas, estoy exponiéndome a que muchos cristianos se burlen, a que muchos cristianos me critiquen, a que muchos cristianos me juzguen y aún a que muchos líderes les digan a sus congregantes: cuidado con ese programa de Rafael Rodríguez, no lo escuches, porque consideran que estoy fuera del orden espiritual. Pero déjeme decirle una vez más, en los últimos 20 años ha habido una revolución dentro del cristianismo y ha habido una confusión muy grande y muchas influencias negativas, muchas doctrinas heréticas, muchas enseñanzas erróneas se han introducido dentro del cristianismo. Y lamentablemente, muchos líderes no pueden ver eso. Al contrario, se están uniendo en esas corrientes, o en otras palabras, esas corrientes, como son más fuertes que ellos, los están envolviendo y los están arrastrando en esas corrientes con todo y congregaciones. Posiblemente alguien diga: el hermano Rodríguez se cree muy especial. No, pero sí le digo una cosa. Desde el día que yo me convertí a Cristo, sentí el llamado del Señor muy directamente y muy fuerte a leer la Escritura. ¿Y sabe cuándo leo la Escritura con más libertad? Lo hago por las noches. Después de las 12 de la noche, en cualquier momento, yo me levanto y me pongo a estudiar hasta que me canso de estar sentado. No me da sueño, pero me canso de estar sentado. Y ahí es donde me doy cuenta de muchas cosas. Bueno, quiero que ponga atención aquí. Dice así Mateo capítulo 24, versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé, Dios destruyó a la humanidad desobediente de ese tiempo. Fíjese bien. Pero a Noé y a su familia, solamente 8 personas, las transportó para comenzar con una nueva humanidad. En otras palabras, el Señor Dios destruyó a la humanidad de aquel tiempo y solamente 8 personas creyeron en Él, y esas 8 personas fueron transportadas, podríamos decir así, para vivir en otro mundo. Porque todo el ambiente, toda la gente de aquel tiempo murió, y con esas 8 personas se comenzaba un nuevo mundo. Dice así la palabra de Dios, Mateo capítulo 24, versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Al hablar de la venida del Hijo del Hombre, es hablar de la segunda venida de Cristo Jesús a la tierra. El Señor Jesús prometió y dijo allá en Juan capítulo 14, versículo 2. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Y dice: voy pues a preparar lugar para ustedes. El preparar lugar para nosotros era morir en la cruz para que fuéramos justificados por ese sacrificio y pudiéramos acercarnos a Dios. Y Cristo dijo en el verso 3, Juan 14, 3. Fíjese bien, Juan 14, 3.
y volveré otra vez, y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Cristo Jesús prometió a sus discípulos. Posiblemente usted diga, pero aquellos discípulos eran hebreos. Mire, los 12 apóstoles fueron el principio del cristianismo actual. De manera que lo que Cristo les dijo a sus discípulos, aquellos 12, lo está diciendo a todo el cristianismo. Y ahí en Juan 14:3 les dice, si me voy y les preparo lugar, lo cual sucedió con el sacrificio, volveré otra vez y los tomaré conmigo, me los llevaré conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. De manera que en Mateo capítulo 24, versículo 37 dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahí está hablando nuestro Señor Jesús de su segunda venida, lo cual quiere decir que cuando Él regrese nuevamente, se hará juicio a este mundo, a todos aquellos desobedientes que no quisieron creer en Cristo. Por eso el tema en este día es rumbo a la nueva creación, con el propósito de que usted y yo, hermano, hermana, hablo primeramente a los cristianos porque el mensaje de Dios primeramente es para nosotros los cristianos. Fíjese bien, dice así, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé, la gente comía y bebía, se casaba y se daba en casamiento, es decir, estaban muy envueltos en sus ambientes, estaban muy envueltos en sus goces, en sus placeres, y estaban muy poco ocupados, casi nada, en la voluntad de Dios. Y los sorprendió la destrucción. Por eso dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Está escrito en la palabra de Dios, otro día lo vamos a ver para no salirnos del tema, que en los días previos a la venida de Cristo Jesús, el hombre, fíjese bien, el hombre se adentrará más, se hundirá más en los placeres de este cuerpo, de esta carne. Y lamentablemente, los líderes cristianos y los cristianos serán probados, seremos probados. Y también muchos terminarán envueltos, ensimismados, embelesados en las cosas de este mundo. Por eso es la exhortación del Señor. Y se recuerda que es la escritura con la que comencé, donde el Espíritu Santo a través del apóstol Juan dice, no améis al mundo. El que ama al mundo no tiene a Dios en su corazón. En otras palabras, debemos de estar mirando más arriba y menos acá abajo. Me llama la atención en estos momentos lo que dice la palabra de Dios en Colosenses, en el capítulo 3. Hermanos, hermanas, hay escrituras que vienen en el momento que estamos con el tema. Esas son, vamos a decir, las direcciones del Espíritu Santo. Esa es la revelación del Espíritu Santo que llega en ese momento. Por ejemplo, dice acá en Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, dice el verso 2. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Cuando tú ya te has identificado con Cristo en su muerte y resurrección, quiere decir que ya has nacido de nuevo. No pongas tanto tu mirada en las cosas de la tierra, pon tu mirada en las cosas espirituales. Me gustaría ver qué es lo que dice, o de qué manera lo dice más bien,
en otra Biblia. Por ejemplo, la Biblia nueva, la Biblia traducción en lenguaje actual. Dice así, la Biblia traducción en lenguaje actual, esta escritura de Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Dios les dio nueva vida, pues los resucitó juntamente con Cristo. Por eso dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo. ¡Qué precioso! Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué hermano Rodríguez nos está hablando de Mateo capítulo 24, donde dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre? Porque en los días de Noé la gente estaba más atenta, estaba más envuelta en lo que satisface a esta carne, a esta vida terrena. Y sin embargo, Dios quiere que usted y yo estemos más atentos a las cosas de Él. Y como le digo, estamos viviendo un tiempo cuando, aunque hay más cristianismo, la mayoría del cristianismo está dividiendo mucho el tiempo. Le dedica poco tiempo a las cosas de Dios y más tiempo al trabajo, más tiempo al negocio, más tiempo a los placeres, hasta salir con la familia cada 8 días, y nos olvidamos de Dios. ¿Por qué? Porque hay líderes que les dicen, no, primeramente está la familia y después Dios. Tenga cuidado, no vaya a ser que se vaya por otro camino. Recuerde esto, el tema de hoy es rumbo hacia la nueva creación. Aquí le voy a leer ahora sí Mateo capítulo 24, versículos 37 al 40. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Verso 40 dice, entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Me voy a adentrar un poquito en esta escritura, descubriendo ciertos detalles para que entendamos mejor el tema. Verso 37 dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Tome en cuenta esto, hermano, hermana, amigo, amiga que me esté mirando, me esté escuchando. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Aquí vemos 2 cosas. Que Cristo Jesús, aquel niño que nació de María, aquel varón que murió en la cruz, aquel que resucitó de entre los muertos, va a regresar nuevamente. Y va a regresar, y cuando Él venga, todos aquellos que no hayan creído en su muerte y resurrección estarán viviendo en este mundo solamente atendiendo las cosas del mundo y los deseos y los placeres de este mundo, y no estarán ocupados en las cosas de Dios. Y aquí es donde entra ya a nivelarse las cosas. Los que ahorita estamos absteniéndonos de ciertos goces de esta carne, por ejemplo, a los que nos gustaba el vino, de pronto creemos en Cristo y el vino se hizo a un lado. Los que nos gustaba tener otras mujeres, creímos en Cristo y nos apartamos de esa práctica. Y por supuesto, son placeres que el mundo ofrece a la vuelta de la esquina, pero nos abstenemos de eso. Entonces, nos estamos absteniendo de eso, y cuando venga Cristo, entonces recibiremos la bendición de estar con Él para siempre, de salir de este mundo. Pero todos aquellos que hoy están gozando, en el momento que Cristo aparezca, comenzará el juicio de Dios por 3 años y medio en esta tierra. Será terrible aquello. Entonces ellos sufrirán
y nosotros gozaremos. Por eso es que el Señor nos habla en este momento, para que no pongamos los ojos ni el corazón en este mundo, ni en las cosas que ofrece, porque las cosas que este mundo ofrece son pasajeras y nos apartan de la presencia de Dios. Le voy a leer una vez más la escritura con que comencé. Primera de Juan capítulo 2 versículos 15 al 17. Y es en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Por eso posiblemente no van a aparecer exactamente las mismas palabras, pero oiga el significado. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 dice así: no améis a este mundo, ni las cosas que les ofrece. Ahí me detengo. No améis a este mundo, ni las cosas que les ofrece. Recuerde lo que yo le dije al principio. El tema que nos ocupa en este día le he titulado Rumbo a la Nueva Creación. Si tú quieres aprovechar lo que te ofrece este mundo, esta creación donde estamos, entonces no vas a participar de la nueva creación que viene, porque vas a sufrir, y cuando venga la nueva creación, tú ya estarás en el tormento eterno. Esto está serio, mi hermano, esto está serio, hermana. ¿Y por qué está diciéndonos a nosotros, hermano Rodríguez? ¿Por qué está diciendo esto está serio, hermano? Esto está serio, hermana. Porque hay un montón de cristianos los cuales están viviendo doble vida. Están en la iglesia, pero también están en el placer que les produce el vino. O sea, son cristianos, pero allá en la intimidad se toman sus vinos y se emborrachan. Hermano Rodríguez, ¿por qué dice eso? Porque los hay. Aún hay líderes que empezaron usando poquito de vino en la cena del Señor y ya tienen sus botellas en casa, y cuando se reúnen los ministros se toman sus traguitos ahí. Recuerde esto: el que está ahorita gozándose con las cosas de este mundo va a sufrir mañana, y cuando viene Cristo no lo sabemos. Puede ser en esta noche, puede ser mañana, en 8 días, pero Cristo va a volver. Así es que dice Primera de Juan 2:15, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece. En otras palabras, no pongan atención a este mundo. Ya ustedes fueron rescatados de este mundo. Ustedes estaban en este mundo. El apóstol Pedro dijo: basta ya el tiempo que vivieron ustedes en aquella vida de placeres y de pecado. En otras palabras, nosotros ya venimos de ese mundo. Lamentablemente hay muchos que nacieron de padres cristianos y no participaron del mundo, y muchos se han salido al mundo. El Señor tenga misericordia de ellos. De allá venimos huyendo muchos de nosotros, y muchos que han nacido de padres cristianos, por la curiosidad y porque a poco se han perdido algo, se han vuelto, o más bien se han metido al mundo que nunca conocieron. Ahora se metieron por curiosidad. Dios tenga misericordia de ellos. Pero usted, mi hermano, mi hermana, y yo que hemos salido de allá, ya no volvamos a poner la mirada en este mundo de pecado, de perdición, y que está próximo a hacérsele juicio. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece. Y dice, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre. A veces nosotros nos engañamos y pensamos que Dios es muy bueno, muy misericordioso, y que podemos ser cristianos y de pronto bajar la mirada de Dios y poner la mirada en el mundo, y por ahí emborracharnos de vez en cuando, o por ahí meternos en una relación sexual indebida, y que pues al cabo Dios es bueno, Dios nos perdona, Dios es misericordioso. Mire lo que dice la palabra de Dios: porque cuando aman al mundo, el amor del Padre, fíjese bien, no está en ustedes. Cuando aman al mundo, el amor del Padre no está en ustedes.
Nosotros hemos sido arrancados del mundo, me refiero a los cristianos. Hemos nacido de nuevo, somos hijos de Dios. Pero si en un momento determinado usted y yo, con plena conciencia de lo que vamos a hacer, nos volvemos a participar de las cosas del mundo, en ese instante que nosotros participemos de las cosas del mundo, en ese instante Dios no está en nosotros. Es mentira, no nos engañemos. Mire lo que dice ahí: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Esto es lo que yo le digo, que hay una gran confusión en estos días, por todos lados, de muchas maneras, porque le digo, hay quien está participando de las cosas que antes participaba, pero a la vez se acerca y participa de las cosas de Dios. No nos podemos engañar. Y hay personas que me están escuchando en estos momentos, y hay personas que me están mirando en estos momentos, porque me están escuchando a través de un sistema que se llama TuneIn, donde me escucha mucha gente, no me puede ver. Me están escuchando muchas personas, muchos hermanos, a través de 5 radios en estos momentos en Centroamérica. Y me están mirando en estos momentos miles y miles de personas a través de 8 canales acá en Estados Unidos. Quiere decir que hay muchísimos hermanos y hermanas, y muchos de esos hermanos se emborrachan por ahí de vez en cuando como cualquier mundano. Hay por ahí algunos que se llaman cristianos, pero se están acostando con una u otra mujer cuando se les presenta la oportunidad. Hay cristianos o quienes se llaman cristianos y de pronto por ahí se hacen de palabras con alguien y les da lo mismo meterse unos trompones, como dicen allá en mi tierra. Y eso quiere decir que estamos participando de lo mismo del mundo. Y la Biblia es clara, dice el apóstol Juan: cuando ustedes participan de las cosas del mundo, el amor del Padre no está en ustedes. No le digo que no sé por qué me estoy entreteniendo en esta escritura de 1 de Juan capítulo 2. No le digo que no sé por qué me estoy entreteniendo. Si me estoy entreteniendo es porque Dios quiere hablarnos claro sobre algunas cosas. Volvemos una vez más. 1 de Juan capítulo 2 versículos 15 al 17 en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Por si acaso no ve las mismas palabras, le estoy leyendo la Biblia Nueva Traducción Viviente porque considero que explica más esta escritura para entenderla mejor. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Verso 16. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Mire qué tremendo. El sistema de este mundo, el orden de este mundo, la ley de este mundo, solamente te puede ofrecer la satisfacción física momentánea. ¿Y cuántas veces podemos nosotros ser atraídos por este mundo? ¿Y cuántas personas pueden estar metidas, envueltas, enredadas en este mundo y no ignora lo que está haciendo? No ignora que está faltándole a Dios, no ignora que se está hundiendo más. Lo está haciendo a propósito, nadie le está obligando. Nosotros somos libres de hacer la decisión. Dice así, verso 16, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Todo lo del yo, lo del orgullo, todo eso es lo que se mueve con el ambiente de este mundo. Y termina diciendo, nada de eso proviene del Padre, sino del mundo. Verso 17, 1 de Juan 2:17, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Mira qué tremendo. 1 de Juan 2:17, grábatelo bien. Y este mundo se acaba. Y este mundo se acaba. ¡Qué tremendo! Nos lo está diciendo directamente.
No pongas la mirada en este mundo. No pongas tu corazón en este mundo. No trates de saciar tu alma con las cosas de este mundo, porque este mundo se acaba. Este mundo no permanece para siempre. Un día de estos se va a acabar todo esto. Un día de estos Dios va a hacerle juicio a este mundo. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Qué preciosa es la palabra de Dios. Ahora volvemos a Mateo capítulo 24, versículos 37 al 40. Fíjate bien. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé, Dios le hizo juicio a este mundo. Aquí habla de que Dios le va a hacer juicio a este mundo porque cuando Cristo venga, porque ahí habla de la venida del Hijo de Dios, porque cuando Cristo venga, Cristo va a recoger a aquellos que creemos en Él y nos va a sacar de este mundo, pero le va a hacer juicio a este mundo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Verso 38, Mateo capítulo 27, versículo 38. Note aquí. Porque como en los días antes del diluvio, piensa en eso, porque como en los días antes del diluvio, aquí Dios, fíjese bien, nos está dando un mensaje para usted y para mí. ¿Por qué? Porque Cristo nos habla de lo que sucedió un poco antes que Dios derramara sus juicios en este mundo en el tiempo de Noé. Fíjese lo que dice Mateo 24, 38. Porque como en los días antes del diluvio, nos está buscando decir lo que sucedió en los días antes del diluvio. Todo mundo sabe del diluvio, excepto los incrédulos, los que no creen en la Biblia, los que no creen en Dios. Porque como en los días antes del diluvio, así dice Mateo 24, 38. Por eso me gusta detenerme en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay detalles maravillosos. Hay cosas que resaltan, hay revelaciones del Espíritu Santo. Porque como en los días antes del diluvio, grábate esto. Cristo está tratando ahí de que entendamos que nos va a revelar lo que sucedió antes del juicio, antes del diluvio. ¿Y no crees tú que es un privilegio, que es una bendición gloriosa que se nos hable cómo estaba el ambiente en el mundo un poco antes del juicio? Ahora, ¿para qué Cristo nos revela desde hace 2000 años lo que sucedió antes del juicio? ¿Sabes para qué? Para que nosotros nos apercibamos y que no nos sorprenda el juicio de Dios como sorprendió a la gente de aquel tiempo por causa del diluvio. Dice así, verso 38, Mateo 24, 38. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento. Esto quiere decir, estaban comiendo y bebiendo. Estaban casándose y dando en casamiento. No es que sea malo comer y beber. Me refiero a las fiestas que hacemos una boda y que comemos, que de pronto alguien quiere hacer una fiesta y hay comida y bebida. No me refiero a licor, simplemente comer y beber sanamente. No es que sea malo comer y beber, no es que sea malo casarse y dar en casamiento, no. A lo que se está refiriendo aquí es que la gente estaba entretenida en los placeres de este mundo, en las cosas que ofrece este mundo. Si tú te fijas, donde quiera, los fines de semana, hay fiestas en los hogares, mucha música, los parques están llenos de gente, asando carne, bebiendo cerveza, todo eso están envueltos en las cosas de este mundo.
Si tú les preguntas por qué se están divirtiendo, por qué están tan alegres ahí, te van a decir porque trabajamos toda la semana y sábado y domingo los aprovechamos para descansarnos porque hay que empezar el lunes otra vez. Te dan sus razones. Pero, ¿y Dios qué? ¿Dónde está Dios? El que les da las fuerzas, el que les da el trabajo, el que les cuida a su familia, el que les bendice de todas formas. ¿Dónde está Dios? No hay tiempo para Dios. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Y cuántos cristianos hay que están tan envueltos en las fiestas, en las reuniones, en las comidas, en tanta cosa? Eso es lo que el Señor nos está hablando, que estemos pendientes, que pongamos más atención en las cosas espirituales. No es malo que comamos y que bebamos, que haya bodas, no es malo. Lo malo es que aquello nos absorba más el tiempo y que le demos cualquier cosa a Dios, porque tendremos menos dirección de Dios, tendremos menos revelación de Dios, tendremos menos bendición de Dios, y con lo poquito que le damos a Dios no es suficiente ni siquiera para darnos cuenta que viene juicio de Dios. Así es que esto está serio. Verso 38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento. Verso 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. En otras palabras, estaban tan absortos, estaban tan ocupados, estaban tan gozosos en las cosas de este mundo que no se dieron cuenta de cuál era la voluntad de Dios, no hicieron la voluntad de Dios, y aún llegó el momento cuando Dios determinó hacerle juicio a este mundo y ellos no se dieron cuenta. Vino el diluvio y se los llevó a todos, ahí acabaron. Y esto es lo que Dios quiere, que estemos alertas, que estemos despiertos. Primeramente las cosas de Dios. Decíamos como católicos, primero comer que ser cristiano, como diciendo, primero la satisfacción de este cuerpo que atender las cosas espirituales. Y yo te digo lo contrario, primero ser cristiano o primero buscar de Dios antes que lo que satisface a esta carne, es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, resumimos aquí, verso 38 y 39. Nos está revelando el Señor Jesús lo que sucedió un poco antes del juicio. Y eso, mi hermano, mi hermana, es una gran bendición de parte de Dios. Porque si no nos lo revela el Señor, nadie se da cuenta. Pero el Señor nos está revelando lo que sucedió antes, un poco antes del diluvio, para que nosotros tomemos ejemplo, para que nos apercibamos y para que le demos más tiempo a Dios que lo que se le da al ambiente de este mundo y a lo que satisface este cuerpo. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y termina diciendo, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo regrese, dijo Cristo, muchos estarán ocupados atendiendo las cosas de este mundo. Aún puede ser el mucho trabajo, porque puedes tener un negocio y te envuelves tanto en el asunto del negocio que de pronto no atiendes a la familia. ¿Y a poco la familia soporta? Posiblemente después vengan las consecuencias, pero soporta como quiera y ahí está la familia. Pero aquí hay algo muy especial, que no atendemos a Dios. Al no atender a Dios, no sabemos qué es lo que quiere Dios, no sabemos cuál es la voluntad de Dios y por lo tanto no hacemos la voluntad de Dios y terminamos siendo juzgados por Dios. Ojalá que podamos tomar conciencia de esto. Y termina diciendo el verso 40, ahí es donde ya nos vamos enfocando a la nueva creación.
Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Qué te parece? Está hablando de la segunda venida de Cristo, que va a ser como en los días del diluvio. Termina diciendo en el verso 40, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Qué fue lo que pasó en el tiempo del diluvio? Ahí estaban todos, Noé, su familia y el resto de la humanidad. Y dice la palabra de Dios, uno será tomado, otro será dejado. En el tiempo del diluvio, Noé y su familia, que estuvieron atentos a la voluntad de Dios, fueron tomados, salieron en la voluntad de Dios, fueron sacados por Dios y con ellos comenzó Dios la nueva creación, la nueva humanidad. Porque comenzó de nuevo Dios después del diluvio solamente con la familia de Noé. Ahora, si dice el Señor Jesús, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y termina diciendo en el verso 40, entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Quiere decir que un grupo de gente será dejado porque no conoció la voluntad de Dios, porque no vivió en la voluntad de Dios y se va a hacer acreedor del juicio de Dios. Por lo tanto, cuando Cristo venga, esa gente que no tuvo atenciones para Dios va a ser juzgada y van a pasar a sufrir por toda la eternidad. Son los que son dejados. Por ahí hay una versión rara en cuanto a esto, ya le voy a dar el tema en estos días, porque hay muchos por ahí que ya cambiaron la versión, luego les digo por qué. Pero aquí, según la palabra de Dios, uno será tomado, otro será dejado. Señal que en los días de Noé, la familia de Noé fue tomada por Dios y fue sacada de aquel mundo, y toda la humanidad desobediente fue dejada para que sufriera el juicio de Dios. Y como Cristo dice, así como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. Entonces toda la gente que esté envuelta en los placeres de esta vida, de esta carne, y que no hizo la voluntad de Dios, recibirá los juicios de Dios. Pero los que estemos haciendo la voluntad de Dios, seremos tomados. Y si en aquel tiempo la familia de Noé fue sacada y con ellos comenzaron, fíjese bien, y con ellos comenzó Dios, el nuevo mundo, vamos a decir así, se comenzó nuevamente a multiplicar aquella familia y terminó nuevamente la humanidad a como estamos ahora. Entonces, cuando venga Cristo, también se le va a hacer juicio a todos los desobedientes, pero los que seamos tomados por Cristo, entonces poblaremos, fíjese bien, una nueva ciudad, un nuevo mundo. Entonces, el tema de este día es rumbo a la nueva creación, rumbo a la nueva familia. Yo quisiera aquí leer lo que dice la palabra de Dios, y como le digo, me encanta a mí leer la palabra de Dios, porque cuando usted está estudiando algo de la palabra de Dios, de pronto le viene a la mente una escritura, y no es que de pronto a uno se le ocurra, no, es el Espíritu Santo el que le va poniendo las escrituras para poder entender mejor lo que Dios quiere decirnos. Bueno, abra su Biblia a ver qué dice la palabra de Dios en Isaías, en el capítulo 65 y versículo 17. Para las personas que me critican, porque hay muchos legalistas, cristianos orgullosos, cristianos
que creen que lo saben todo y que lo tienen todo y solamente están mirando a ver qué ven malo. Quiero que sepan, hay muchos hermanos y hermanas preciosos que están ahí pendientes a ver qué se beben espiritualmente. Pero hay otros que se la pasan solamente pendientes a ver qué error cometo o a ver qué me critican. Y hay muchos que me critican y dicen, ya no cree en la Biblia, le da vergüenza tener la Biblia, mejor está con una computadora, arrepiéntase. Aquí en la Biblia, aquí en la computadora tengo la Biblia, le estoy leyendo la Biblia. Pero le digo, como esas personas legalistas no son felices, un legalista no es feliz. Un día de esto le voy a hablar de los legalistas. Un orgulloso, uno que se cree que él es todo y que él lo sabe todo y que él es el único, esas personas todo lo ven malo, solo buscan errores, no buscan alimentarse espiritualmente, pierden su tiempo. Bendito usted, hermano, bendita usted, hermana, que se ha preparado para recibir el alimento espiritual. Siga así, porque de otra manera pierde su tiempo. Mire, le dije, vamos a Isaías capítulo 65, versículos 17 en adelante. Dice así la palabra de Dios: cielos nuevos y tierra nueva. ¿Cuál es el tema que le dije al principio? Rumbo a la nueva creación. Rumbo a el nuevo mundo, vamos a decir así. Y esto lo dice la palabra de Dios. Está Dios hablando a través del profeta Isaías. Hace aproximadamente 2700 años de ahora. Hace 2700 años aproximadamente, Dios habló a través del profeta Isaías y dijo así, Isaías 65, 17 hacia el 25. Porque he aquí que yo crearé cielos nuevos y tierra nueva. Fíjese, Dios está hablando a través del profeta Isaías y dice, yo voy a crear cielos nuevos, se refiere al firmamento, y tierra nueva. En otras palabras, yo voy a hacer una nueva creación. Yo voy a crear de nuevo el universo. Pero entonces, ¿iremos a tener dos creaciones? ¿La antigua y la nueva? No. Esta creación en que estamos va a ser destruida. Los cielos que ahora tenemos, el firmamento que ahora tenemos, todos los planetas que tenemos, lo que conocemos y lo que no conocemos, porque esto es inmenso, todo va a ser destruido. Así dice la palabra de Dios. Y muchos no lo creen. ¿Sabía usted que muchos no lo creen? No, dice, es que esto es simbólico, esto es alegórico. Y que, mire hermano, la palabra de Dios es sencilla y es clara. Dice Dios hablando a través del profeta Isaías, Isaías 65, 17. Porque aquí yo crearé cielos nuevos y nueva tierra. En otras palabras, si va a crear nueva tierra y nuevos cielos, pues va a crear el firmamento de nuevo. Pero antes de crear los cielos nuevos y tierra nueva, tiene que destruir lo otro. Y aquí lo dice. Note todo el versículo completo. Isaías 65, 17. Porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Note lo que dice enseguida. Y de lo primero, o sea, de lo que es ahorita, de esto que tenemos, y de lo primero, o lo que Dios creó en el principio, y de lo primero no habrá memoria, se olvidará. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Como decimos en mi tierra, ni quien se acuerde ya. Así dice la palabra de Dios. Verso 18. Primeramente tome en cuenta que esta escritura del profeta Isaías, o Dios a través del profeta Isaías, era para el pueblo de Israel. ¿Verdad? No debemos confundirnos, porque muchas veces cuando nosotros somos muy nuevos en el evangelio y predicamos la palabra de Dios,
Citamos una escritura como esta de Isaías y le decimos al pueblo, mire, aquí Dios nos está diciendo. No, aquí Dios le está diciendo al pueblo de Israel. Ahora, pero lo que estamos buscando es dónde nosotros tenemos participación, como el pueblo que no es judío, el pueblo gentil, los cristianos de este tiempo, vamos a decirlo así. Bueno, dice así, Isaías capítulo 65, versículo 17, hablando al pueblo de Israel, Dios por medio del profeta Isaías, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. O sea, como Dios está hablando ya de un hecho de la nueva creación y se está refiriendo al pueblo de Israel, les está diciendo, ustedes se van a gozar en esa nueva creación. Ahora recuerde, cuando Cristo vino primeramente a los judíos, pero los judíos lo rechazaron, no lo recibieron como el rey de Israel. Por eso es que el Señor se vino a nosotros, los que no somos judíos, y momentáneamente ya no trató con el pueblo de Israel. De manera que va a llegar el momento cuando Cristo viene, recoge a aquellos que hemos creído en Él, y en esa manifestación de Cristo, los judíos le reconocen y ahí nos recoge a nosotros y ya está tratando con el pueblo de Israel en esta nueva creación. Ahora, pero el punto es rumbo a la nueva creación, nosotros rumbo a la nueva creación. Vaya poniéndose listo, como decimos los hermanos acá en mi tierra, en Jalisco, váyase poniendo listo para que vea dónde nos acomodamos también nosotros. Dice así, hablando con el pueblo de Israel primeramente, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Note aquí por qué le digo que es a Israel que está hablando aquí. ¿Por qué aquí que yo traigo a Jerusalén alegría? Al hablar de Jerusalén, habla del pueblo de Israel. ¿Por qué aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo? ¿Cuándo va a traer a Jerusalén alegría y gozo a su pueblo? Cuando Dios lleve a cabo esa nueva creación, ahí es donde Él va a tratar con el pueblo de Israel. Luego dice así en el verso 19, y me alegraré con Jerusalén. O sea, tendremos una relación especial, el pueblo israelita y yo, dice Dios. Y dice, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Ahí está hablando muy específicamente con el pueblo de Israel. Y nunca más se oirán en ella voz de lloro y voz de clamor. El pueblo de Israel ha sido muy maltratado desde que rechazó al Señor. Ha sufrido mucho, simplemente eso que supimos tanto que sucedió en Alemania, ¿verdad? Que fue terrible, las matanzas de los judíos, ellos han sufrido mucho. Por un lado, Dios les bendice materialmente, pero han sufrido mucho. Su alma se ha contrictado de tanto dolor, el pueblo de Israel. Y dice así en el verso 19, como a la mitad, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Como diciendo, cuando yo trate con el pueblo de Israel en esa nueva creación, no se oirá más que sufren, va a ser un gozo especial entre ellos y yo. Ahora mire lo que dice aquí. Vamos a ir directamente al verso 21. Edificarán casas y morarán en ellas. Quiere decir, van a vivir muchos años, porque ellos van a hacer una casa y van a vivir muchos años en ella. Esto tiene relación con Apocalipsis capítulo 20. Edificarán casas y morarán en ellas. ¿Qué le parece si vamos a Apocalipsis 20? Luego nos regresamos a Isaías 65. Apocalipsis 20 dice así la palabra de Dios. Oiga, qué rápido me voy, ¿verdad? A la Biblia, para que vea que aquí tengo la Biblia. Apocalipsis 20
ahí hay un encabezado en Apocalipsis 20 que dice los 1000 años. Los 1000 años. Especifica el traductor de la Biblia los 1000 años. Y dice así en el verso 1, Apocalipsis capítulo 20, versículo 1. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Aquí sí es simbólicamente. No crea que el ángel realmente va a venir con una llave, ¿verdad?, para abrir el abismo. Al hablar de la llave se habla de la autoridad. Fíjese bien, la cadena en la mano, ¿verdad?, la autoridad para atar, la autoridad para contener, la autoridad para encarcelar. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón. Este es Satanás, y prendió al dragón. O sea, lo atrapó, ¿verdad? Lo apresó. Dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Esto tiene relación con la nueva creación, porque estos 1000 años se van a llevar a cabo en la nueva creación. Por eso te acuerdas que acabamos de leer en Isaías 65, que dice, edificarán casas y vivirán en ellas. Una de las cosas que nosotros como humanos en este tiempo, que si duramos mucho serían 80 años, de pronto edificamos una casa y pasa el vecino y dice, ¿qué estás haciendo casa? Sí, pues aunque sea para mis hijos, para mis nietos, porque sabemos que tenemos tan pocos años de vida que en cualquier momento nos sorprende la muerte mientras que estamos edificando la casa. Pero aquí tiene relación estos 1000 años de Apocalipsis 20 con Isaías 65 de la nueva creación. Por eso dice, prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Esos 1000 años que Satanás va a estar atado son los 1000 años que Dios va a estar tratando con el pueblo de Israel. O sea que va a ser un tiempo de gozo, no va a haber sufrimiento en el pueblo de Israel, porque Satanás va a estar aparte. No le digo atado porque luego nos damos la idea que está atado con sogas o con cadenas. No. Simplemente está recluido por la autoridad de aquel ángel, lo pone aparte por 1000 años. Y dice, y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Ahí está la prueba. Para que no engañase más a las naciones, para que no participara seduciendo y haciendo pecar a los hombres. O sea que el tiempo que va a pasar el pueblo de Israel con el Señor va a ser glorioso. Y dice, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Entonces, ya haciendo la comparación de esta escritura de aquí del capítulo 20 de Apocalipsis con Isaías 65, ahora sí volvamos a Isaías 65 a ver qué nos dice la palabra del Señor. Ponga mucha atención y nos vamos a gozar con lo que vamos a encontrar aquí. Isaías 65 dice aquí en el versículo 21, edificarán casas y morarán en ellas. ¿Por qué? Porque todos los que entren al tiempo del milenio van a vivir esos 1000 años. Fíjese bien, van a vivir esos 1000 años y eso va a ser glorioso. Por eso dice, van a edificar una casa y se van a gozar porque van a tener la seguridad que van a vivir durante 1000 años. Es un reinado de 1000 años. Eso va a ser glorioso. Por eso dice, edificarán casas y vivirán en ellas. Luego dice, plantarán viñas, o sea, plantarán uvas y comerán el fruto de ellas. Comerán por años y años y años, 1000 años. Dice el verso 22, no edificarán para que otro habite. No van a edificar una casa y se van a morir y viene otro y se mete en ella. No. Van a vivir muchos años. Y luego dice ahí, según
según los días de los árboles, verso 22 como a la mitad, según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Como duran los árboles, así durarán mis hijos y mis hijas. Hay árboles que duran más de 1000 años. Los olivos, hay árboles allá en Oaxaca, México, los ahuehuetes, ¿verdad? Árboles que duran muchísimos años. Pues eso da a entender que los que participen en ese tiempo del milenio van a durar precisamente 1000 años. Entonces va a ser algo muy especial, muy glorioso. Y dice así en el versículo, vamos a ver aquí, según los días, verso 22, según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos, o sea, tendrán tiempo para gozarse lo que ellos tengan. Verso 23, no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Fíjese cómo será el ambiente en aquel tiempo. Verso 24, y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. O sea que cuando necesiten algo, apenas sienten la necesidad de algo, ahí está. Apenas desean algo, ahí está. Todo les va a parecer una bendición especial de parte de Dios. Va a ser algo glorioso para el pueblo de Israel. Verso 25. Fíjese bien. El lobo y el cordero serán apacentados juntos. El lobo y el borreguito comerán juntos. A ver, ahorita ponga un lobo y un corderito. El único que come solamente uno, el lobo. El corderito es el alimento. Pero dice, en aquel tiempo, el lobo y el cordero serán apacentados juntos. La naturaleza de los animales el día de hoy es que maten para comer. En aquel tiempo no van a matar para comer. ¿Por qué? Porque no habrá maldad, porque no habrá derramamiento de sangre, será un reinado de paz. Entonces tiene que ser otro mundo, tiene que ser otra naturaleza la de los animales, porque estos animales de ahora, hermanos, no tienen más que la naturaleza de matar para comer. Y dice así, verso 25, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey. A ver, dele paja en estos momentos a un león. La usa para anidarse, para echarse ahí, pero no se la va a comer. Pero los leones en aquel tiempo, según dice la palabra de Dios, comerán paja, lo mismo que el buey. ¿Por qué? Porque no pueden derramar sangre. Alguien puede decir, pero eso no puede ser. Mire, la Biblia dice que para Dios todo es posible. Usted no puede decir eso no puede ser. Eso es contra naturaleza, porque es otro mundo, es otra la naturaleza de los animales. Así dice la palabra de Dios. Que alguien espiritualice las cosas o que alguien diga, esto pues es un símbolo y que eso es su asunto. Pero la palabra de Dios así dice, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán, note aquí, los animales feroces no afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Entonces va a ser un ambiente muy glorioso. Pero usted pueda decir, hermano Rodríguez, pero pues ya se le pasó el tiempo. ¿Y qué de nosotros? Pues no dijo que nosotros íbamos a participar. Le voy a leer una escritura nada más y luego vamos a hablar más a fondo de este tema más adelante. Pero venga conmigo y vea lo que dice la palabra de Dios en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3 y versículo 7. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Y vea lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Fíjese bien.
pero los cielos y la tierra que existen ahora, eso lo está diciendo el apóstol Pedro, uno de los 12 apóstoles. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, haga de cuenta que hace alrededor de 2000 años el apóstol Pedro está dando este mensaje a la iglesia y le dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora, fíjese bien, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Qué quiere decir? El apóstol Pedro está diciendo, esta tierra y estos cielos o este universo está guardado para ser quemado cuando Dios le haga juicio a los hombres que viven impíamente. En otras palabras, cuando Cristo venga, recoge a aquellos que creímos en Él y que estuvimos buscando hacer la voluntad de Dios, y destruye al resto de la humanidad y destruye todo lo que es el universo. Mire lo que dice aquí. Esto es versículo 7 en adelante. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 7 en adelante. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Vamos a ver lo que dice el verso 10. El Señor no dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea, cuando esto suceda, será como cuando el ladrón llega a una casa. No dice que Cristo vendrá como un ladrón, eso no dice ahí, sino que el día cuando el Señor venga, vendrá como el ladrón cuando menos lo esperes. Dice verso 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. No dice el Señor vendrá como un ladrón en la noche, no dice así. El día, o sea, cuando venga ese día, cuando suceda aquello, será como el ladrón que viene cuando menos lo esperes. En el cual, en ese día, cuando esto suceda, los cielos pasarán con gran estruendo. Al decir los cielos, se refiere al universo. Los cielos pasarán con grande estruendo. Mire, y los elementos ardiendo serán deshechos. Oiga esto, y la tierra, esta que estamos pisando, y la tierra, y las obras que en ella hay, serán quemadas. La tierra y las obras que hay en la tierra serán quemadas. Serán destruidas por fuego. Verso 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Y vea lo que dice el verso 13, pero nosotros, se refiere a los cristianos, porque el apóstol Pedro está hablando a la iglesia cristiana, pero nosotros esperamos según su promesa, según lo que Dios prometió, allá en Isaías 65, verso 17 en adelante, pero nosotros esperamos según sus promesas, ¿qué? Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Qué le estoy diciendo con todo esto? Lo que dijo el apóstol Juan al principio, ¿se recuerda? El apóstol Juan, en la primera escritura que leímos, primera de Juan capítulo 2 versículos 15 en adelante, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre. ¿Qué es lo que nos está diciendo? No se entretengan en las cosas de este mundo, no pongan sus ojos y su corazón en este mundo. ¿Por qué? Porque este mundo va a dejar de ser, porque dice aquí en el versículo 17, y este mundo, primera de Juan 2:17, y este mundo se acaba junto con lo que la gente tanto desea. O sea que este mundo va a ser destruido. Por eso no debemos
poner tanto nuestro corazón en este mundo. Hermano Rodríguez, entonces, ¿qué debo de hacer? Busque más de Dios. No le quiero decir que se vaya a la montaña y que ya se olvide del mundo. No exageremos. Pero que sea más lo que usted busca a Dios que lo que busca de placer para este cuerpo. Y no me refiero a los placeres sexuales y cosas por el estilo, no, sino aún las cosas que nosotros vemos como normales, como una fiesta, como una comida, una reunión, un viaje, cosas así. Todo eso, aunque no sea malo, pero nos aparta de Dios, no nos da tiempo para Dios y terminamos sin conocer la voluntad de Dios y terminamos bajo el juicio de Dios. Así es que mi hermano, mi hermana, usted dirá, si le pone atención a este mundo y a los placeres de este mundo y lo que ofrece este mundo, pues se va a tener que quedar aquí. Pero yo voy a la nueva creación. Así dice la palabra de Dios. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13. ¿Qué desea usted, hermano, hermana? ¿Qué quiere hacer? ¿Quiere ponerle su corazón a este mundo y gozar un poquito de nada? Porque pues en realidad, si nosotros hemos conocido a Dios, yo no entiendo por qué alguien que está supuestamente sirviendo a Dios, por ahí se anda emborrachando, por acá anda adulterando, fornicando, por allá se pelea con alguien y así vive ese tipo de vida. Y a la misma vez cree que está agradando a Dios. No está agradando a Dios, se está engañando usted mismo, no está complaciendo a Dios. Entonces, ¿para qué nos entretenemos? Yo digo una cosa, o vivimos en el mundo y para el mundo y nos metemos hasta lo más hondo. ¿Quién nos dice algo? O nos metemos con el Señor y nos apartamos de aquello. Pero acuérdese de esto, hoy puede usted gozar de la vida, pero cuando Cristo venga usted sufrirá. Hoy puede abstenerse de las cosas de este mundo y cuando venga Cristo nos vamos para participar de la nueva creación y después estaremos con el Señor por toda la eternidad. Pero ahí le dejo porque ya nos pasó el tiempo. Solamente le pregunto, ¿aprendió algo, hermano, hermana? ¿A poco hasta las gentes que no se consideraban hermanos o aleluyas han aprendido algo? Pues aquí vamos a parar, aquí vamos a terminar con el tema de este día, esperando que usted haya recibido algo de parte de Dios. Si usted me dice, hermano Rodríguez, yo recibí una enseñanza muy especial de parte de Dios, entendí algo de parte de Dios y voy a hacer lo que agrada a Dios. Bueno, si usted lo va a hacer, yo ya creo que hice mi trabajo. Creo que valió la pena porque alguien dijo, sí, me sirvió, fue de bendición, lo voy a hacer. Bueno, yo cumplí con mi trabajo y tú saliste bendecido.